Ustedes saben que todo bien es difusivo, es decir, tiende a donarse, a expandirse, a darse. De modo que, siendo Dios bien absoluto, don total, amor perfecto, ha querido desde siempre participar al hombre de sus dones, adentrarlo en sus mismos misterios. Siempre hacia el hombre Dios ha sido donación y es donación total. Y en esa donación hay una invitación, un llamado, una vocación para el hombre. A Adán, el primer hombre, lo había revestido de su misma vida divina, vida que lo hacía semejante a él. Lamentablemente, por desobediencia, él decidió despojarse de ese vestido de gracia. Sin embargo, Dios ya le había trazado antes de la caída un mandato, el de crecer y multiplicarse, creced y multiplicaos. Es decir, lo había dotado del don divino de la paternidad. Le había dado la potestad de extender el reino de la vida divina en sí mismo y en sus hijos y en los hijos de sus hijos. De modo que hacer de cada hombre un reino de amor para que el Señor lo habitara y reinase en él. Y Dios es inmutable en sus designios. Estos son eternos, es decir, no cambian a causa de lo mudable o inconstante de las criaturas. En el principio, esta fue la consigna y sigue siéndolo: extender y participar aquella misma vida divina, que hace de los hombres criaturas semejantes al Creador, a Dios. Y Dios es Padre. De modo que podemos decir entonces que el primer don participado o que emana de la vida divina es la paternidad. Dios le dijo al hombre, de alguna manera: serás padre como yo soy padre, llevas mi misma vida en ti, estás planificado en mí y lleno de fecundidad. Yo pondré mi imagen en ti y tú la multiplicarás en otros. Jesús dice con respecto a esta elección de Dios hacia el hombre, y en realidad todos los elegidos por él: no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que deis fruto, y ese fruto sea duradero, permanezca. Pero ustedes saben también que toda elección divina, toda vocación, todo llamado es un misterio a la vez. Misterio que se va develando según el designio divino y según los tiempos y los modos divinos. ¿Se imaginan que si Dios le participa al hombre su paternidad, el misterio de esta paternidad es el mismo Dios, el misterio del Creador, misterio insondable? Adán y Eva dijeron: nosotros daremos vida, extenderemos la vida en otros semejantes. Imagínense una escena similar en Adán y Eva a la de la anunciación del ángel a María Santísima, del ángel Gabriel. Podrían ser las mismas palabras. Dice el ángel: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. De alguna manera a los primeros padres se les anunció lo mismo: no teman, porque están en gracia delante de Dios, concebirán y darán a luz hijos. Pero la escena se desdibuja en uno o en otro, porque frente a la misma anunciación, invitación y vocación, la reacción es totalmente distinta y las consecuencias, por supuesto, que también. Tanto los primeros padres podrían haberse preguntado como María le pregunta al ángel: ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen? Si yo no convivo con ningún hombre, dice María, pero Adán y Eva también eran vírgenes. ¿Cómo puede ser esto si nosotros somos vírgenes? Y ambos
también de alguna manera recibirá la misma respuesta, aunque no está relatada en el Génesis, pero es de suponer que hay un paralelismo, porque María de alguna manera tiene que restituir aquello que Eva destruyó y Jesús tiene que reconstruir y salvar aquello que Adán también destruyó con su desobediencia. Y la respuesta del ángel es: el Espíritu Santo, es decir, el amor, descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, misterio insondable. Por eso tu hijo será santo y será llamado Hijo de Dios. Si Adán y Eva no hubieran pecado, sus hijos hubieran sido naturalmente hijos de Dios. Este Hijo de Dios que van a ser de María es el mismo Verbo encarnado, segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero mientras María responde: yo soy la esclava, la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra, es decir, dijo fiat, Adán y Eva no se fían de la palabra, no de un ángel, sino del mismísimo Dios, sobre cómo sería la concepción de ese Hijo prometido. No descansan sobre la promesa de hacerlos padres y fecundos, quieren saber, y de esto mismo se aprovecha la serpiente, Satanás. Ave María Purísima. Una escena similar, más adelante, es cuando Abraham recibe la promesa de un hijo frente al misterio de cómo un estéril como su mujer Sara va a concebir. Y él va y se acuesta con su esclava. Y fruto de esa unión no es el hijo prometido, sino un bastardo. También en la Anunciación hay una mujer estéril que da a luz al profeta de Cristo, Santa Isabel, que va a dar a luz a San Juan Bautista. Pero los primeros padres, en vez de permanecer en el fiat, fiat mía secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra, escuchan la voz de la serpiente y comen el fruto prohibido, el deseo de saber. El deseo de saber había provocado en ellos, causado por la serpiente, la soberbia, la avaricia, la gula y la lujuria, que son como las ramas de la desobediencia. ¿Qué es el fruto prohibido? La famosa manzanita. En mi opinión, y no viene de mí, lo he escuchado de muchos místicos, es el misterio de la concepción, de la creación divina, de la paternidad de Dios, de la paternidad que Dios quería revelar al hombre. No procrearía como los animales, sino de un modo distinto, excelso. Increíble pensar que Eva confió más en la palabra de una criatura que en la de Dios. Y del demonio, que poco podía saber de concepción, porque es un homicida, y que poco podía saber de vida, porque llevaba la muerte en sí mismo. Aún así convenció a Eva que la concepción era al modo como el resto de las criaturas, al modo animal, como las bestias. Y vemos ahora que es imposible que surjan hijos de Dios del modo que la serpiente sugirió. De hecho, el primer hijo de Adán y Eva fue Caín, un homicida. Y Abel fue fruto de las lágrimas y la penitencia de los primeros padres, que se dieron cuenta de el horror que habían provocado en toda la creación. Por eso, aunque ya no había gracia, Abel fue agradable a Dios, y Caín por envidia lo mata, de la misma manera que el demonio lleva a la muerte a los primeros padres con la desobediencia. Dios se había reservado la manifestación de cómo sería la generación humana, y llegado el momento participaría plenamente de ella el hombre. Fruto de la concepción, hoy conocidas son los hijos, pero no son hijos de Dios. No nacen inmaculados. Para ello hay que bautizarlos y luego enseñarles y sufrir para ser de ellos hijos de Dios. No es natural ya esto. Hay un quiebre.
Dios en su Trinidad no solo quería revestirnos de su paternidad, sino también de su filiación en el amor del Espíritu Santo. Nos quería ser padres con Él e hijos en Él, a través del amor. Todo esto queda destruido con el pecado. Pero a través de María, Madre Inmaculada, y de Jesús su Hijo, Hijo de Dios, Palabra del Padre, Dios verdadero, se restablece la alianza, la primera alianza de Dios con el hombre. En Cristo, en Jesús, se cumple lo querido por Dios al principio. Es Él la voluntad del Padre, el único que podía decir Padre nuestro y enseñarlo a los hombres, el Hijo muy amado en el que Dios se complace. Jesús es la alianza de paternidad y filiación en el amor, alianza eterna. Cristo es el cumplimiento de ese misterio que los primeros padres no supieron ver. En Jesús se revela el don y el misterio del Padre, la paternidad del Padre. De hecho, si leemos el Evangelio, el apóstol Felipe le pregunta o le dice, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le responde, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Poco antes le había dicho a Tomás, nadie va al Padre sino por mí. En Jesús se revela el misterio de la paternidad divina, porque Él es la imagen de lo que deberían haber sido los hijos de Adán y Eva, solo que en Jesús se unen las dos naturalezas, divina y humana, y es hombre perfecto y Dios verdadero. Por eso Jesús es el camino de retorno a esa paternidad que nuestros padres desecharon. Es el camino de vida eterna, de vida divina, que nuestros primeros padres rechazaron. Y por eso dice San Pablo en Efesios, revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios, que Él crea en la verdad y en la santidad, y exhorta, como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Me imagino que alguno pensará, este tipo se está yendo por las ramas, y es muy común. Siempre estoy tratando de sintetizar, pero no es fácil. Pero de ninguna manera lo llevo a donde siempre o a donde quiero señalarles, a Cristo, a la Eucaristía. Allí está, es la raíz del tronco santo, el árbol de la vida, donde se revela el Padre en el Hijo y el misterio de toda la creación, la redención y el amor. Si quieren aprender a ser padres, verdaderamente padres, padres al modo divino, debemos imitar a Jesús, Hijo del Padre. Lo dice el mismo Jesús hablando de los misterios de la creación. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y nos dice a nosotros, padres según la carne, el mundo, que no sabemos reproducir la imagen de Dios Padre porque no somos semejantes al Hijo. Y nos dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. He aquí el consejo divino de los padres que no pueden o no dan luz a sus hijos en Dios, o que los dan a luz con dolor y el sudor de su frente. Quieren aprender a engendrar hijos de Dios, están cansados de ver a sus hijos o a nuestros hijos como bastardos de Dios, rebeldes. Aprendan de mí, aprendan de mí. Carguen sobre vosotros mi yugo y aprendan de mí que soy manso, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán reposo. ¿Dónde se aprende esta ciencia divina, el misterio de dar a luz hijos de Dios y no hijos de los hombres y bestias? En la Eucaristía. La Eucaristía es este corazón del Hijo Divino que se nos da. Jesús es la imagen del Dios invisible, del Padre. Allí vemos el rostro de Dios vivo.
La Eucaristía es el cáliz de la nueva alianza, nueva y eterna, donde la vida divina reposa y se nos da como alimento de vida eterna. Volquemos en ese cáliz divino, en que como un útero transforma nuestra humanidad caída, vino y agua, símbolos de humanidad, en sangre, símbolo de vida, y en sangre divina, que se nos comunica por vasos invisibles a través del Espíritu y se nos da una vida nueva, vida divina, y engendra en nosotros hijos de Dios, transformando y restableciendo la creación de nuestro ser a como debía haber sido en el principio. Cuando hablamos de todo esto tan maravilloso, entendamos por qué Satanás ataca tanto a la Eucaristía y ataca a la familia humana, especialmente a la paternidad y a la filiación, porque son reflejos de la Trinidad Sacrosanta. Ataca a la Eucaristía por ser sacramento de vida eterna y camino de retorno al Padre, y ataca a la familia con su cuerno infernal, porque es el medio a través del cual debían surgir los verdaderos hijos de Dios. Reinos, cada uno de ellos, en los cuales Dios habitaría con su amor y reinaría. Por eso en este tiempo final, como dijo Lucía de Fátima, la batalla es contra la familia, contra el matrimonio. Y como tantos profetas dijeron también, la batalla es contra la Eucaristía y también contra el sacerdocio u orden sagrado, porque de ellos nos viene dispensado el cuerpo y la sangre de Cristo, porque solamente a través de las palabras del sacerdote, el Señor puede transfigurarse en un pan y transformar ese pan en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Porque siendo los sacramentos, todos ellos transmisores de la vida de la gracia, de la vida divina, el enemigo los tiene que atacar, porque a través de ellos queda destruido. Y como los sacramentos se dispensan por medio de la Iglesia, es allí donde principalmente los ataca, como también en la familia y en el matrimonio. Y este es el tema que nos toca hoy. Y fue el mismo Jesús que decide elevar a sacramento al matrimonio, que entonces transforma esa unión familiar en transmisora de gracia. Y porque a través de este sacramento de la unión del Padre y la Madre en el amor, nace una vida nueva, una vida que debe renovarse en el Señor por el bautismo, para hacer de ese Hijo del Hombre Hijo de Dios y extender en sí el reino de Dios, especialmente por medio de la Eucaristía. Por eso les recordaba en la charla anterior que no debemos olvidar la primera misión del matrimonio: ser fecundos y multiplicarse, dar vida. Y que la vida que verdaderamente importa es la del Espíritu. Por eso no basta ser solamente padres en lo biológico. Debemos ser principalmente padres en el Espíritu, hacer de nuestros hijos hijos de Dios. Y no hay diferencia entre la madre biológica o adoptiva, no, para nada, ni entre la fértil o la estéril, porque la verdadera paternidad, la verdadera maternidad es la del Espíritu, que es la más semejante a la paternidad de Dios. Es la que el Señor, luego de destruir el pecado en la cruz, nos señala en María: mujer, aquí tienes a tu hijo. Y en Juan nos hace por participación hijos, y a ella madre de todos los hombres. Y si bien María la Inmaculada dio a luz a su hijo sin dolor, padeció el dolor de verlo morir, sabiendo que por esa muerte nos volvía la vida divina, la gracia. Y como Madre nuestra, padece hoy el dolor al ver que no nacemos en Cristo, que no se forma en nosotros la imagen del Hijo, semejanza del Padre. Esta es la verdadera paternidad, la espiritual, la que da a luz a otros Cristos. Esta es la verdadera filiación, la espiritual, que nos viene de la fe en Cristo Jesús, Hijo del Padre. Este es el verdadero amor, el espiritual, que brota del don mutuo y la unidad del Padre y el Hijo, y en la familia de los padres entre sí, los hijos, y la de los engendrados en la fe que hace hijos de Dios. Bien dice San Pablo en Corintios: porque aunque tengáis innumerables instructores como cristianos, padres no tenéis muchos,
pues en Cristo yo los engendré por medio del Evangelio. Y dice San Juan en su primera carta: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Esta es la verdadera paternidad, la verdadera filiación. San Juan dice en el prólogo del Evangelio: pero a todos los que lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Al creer en su nombre han nacido, no de carne, no de sangre, ni de voluntad humana, sino que han nacido de Dios. Cuando se dice de Abraham que es padre de muchas naciones, no es por la sangre, por lo biológico, sino porque es padre en la fe. Como dice San Pablo en Gálatas también: entiendan pues que quienes toman el camino de la fe son hijos de Abraham. Y consuélense los padres de los hijos sin fe y los hijos de los padres sin fe. Consuélense en lo que dice Jeremías: en Ramá se han oído unos quejidos y un angustioso lamento. Es Raquel, haciendo referencia a la mujer de Jacob, madre de José y Benjamín, es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no existen. Así dice Yahvé: deja de lamentarte y seca el llanto de tus ojos, ya que tu prueba tendrá su recompensa. Tus hijos volverán del país del enemigo. Ten esperanza para el futuro, pues tu descendencia regresará a su tierra. Y uso las palabras de Jesús en la visión valtortiana frente a los doctores de la ley, cuando les comenta que el Mesías ya había nacido en Belén. Dice así Jesús: el llanto de Raquel se convirtió en grito de júbilo, porque donde dio luz ella al hijo del dolor, la nueva Raquel dio a luz al Benjamín del Padre Celestial, el hijo que está a su derecha y el que está destinado a reunir al pueblo de Dios bajo su cetro y a liberarlo de una esclavitud mucho más dura. Este hijo del dolor es el hombre que aún no ha nacido a Cristo. Y es dolor porque está en la oscuridad, en el vientre del mundo. Y debe nacer muriendo en el dolor de destruir su propia voluntad, su yo humano. El Benjamín del Padre es Cristo y los hijos de Dios en el Hijo Santo. Nosotros, como padres, debemos dar luz en nosotros y en los hijos que Dios nos ha regalado y en los otros a verdaderos hijos de Dios. Aquí está el combate contra el demonio. Aquí es, en última instancia, donde el demonio quiere golpear, donde sopla su cuerno putrefacto. Él sabe que la familia, que el matrimonio, es la tierra donde surgen estos hijos de Dios, y lo ataca de una y mil maneras, porque aborrece esta generación de cristianos que están destinados a ocupar el lugar que Él y sus ángeles caídos perdieron por desobediencia y mala voluntad. Ave María Purísima, sin pecado concebida.